Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludamos especialmente a señor Raúl Guzmán, secretario general del Senado, ministra Daniela Marci, presidenta del Tribunal Constitucional, ministra María Pía Silva, ministra Catalina Lagos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctor Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, doctor Rodolfo Walter, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, señor Francisco Zúñiga, presidente del Centro de Estudios del Desarrollo, señor Leonardo Castillo. Esta publicación es un reconocimiento y agradecimiento al trabajo de hombres y mujeres que formaron parte del Grupo de los 24. Muchos de ellos ya no están con nosotros y varios nos acompañan en este salón que representa el diálogo democrático de nuestro país. También es un trabajo que busca contribuir al debate constitucional y al cuidado de nuestra democracia. Para comenzar esta primera actividad, invitamos a entregar unas palabras al secretario general del Senado, señor Raúl Guzmán Uribe. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que hemos tenido como Senado de la República de servir de cobijo para la presentación de esta importante obra que hoy día nos van a dar a conocer. Particularmente esta sala, que es la sala de los presidentes, que da cuenta de aquellos parlamentarios o senadores que han sido tanto presidentes del Senado como presidentes de la República, y sobre todo para destacar el trabajo que realizó este grupo de estudios constitucionales, el grupo de los 24, agradecer también a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, al Centro de Estudios del Desarrollo, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, por este esfuerzo sin duda muy provechoso para la vida cívica de nuestro país y para el estudio del derecho constitucional. Como sabemos, el Grupo de Estudios Constitucionales, el Grupo de los 24, era un conjunto de profesionales, abogados, políticos, académicos de diversas tendencias que durante la dictadura buscaron consensos para una futura institucionalidad democrática que sea una alternativa a la Constitución del 80, que también estaba siendo trabajada por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución o Comisión Ortúzar, como se le conoció en su oportunidad. Sobre este punto me gustaría mucho traer hoy día las palabras de uno de los integrantes de este grupo de los 24, que en un trabajo que publicó el año 2002 sobre la visión crítica del grupo de los 24 de la Constitución de 1980 de Jorge Mario Quincio, quien integró esta comisión, en donde en un texto ágil de lectura, pero con bastante contenido, da cuenta de las observaciones que ya este grupo hizo a la Constitución de 1980, muchas de las cuales hasta el día de hoy pueden mantenerse vigentes, como por ejemplo el establecer un régimen político autocrático y militarista, como lo señaló el profesor Quincio, un cesarismo presidencial, un poder judicial comprometido con el régimen, unas fuerzas armadas y de orden de seguridad con un supremo poder real, sistemas de reformas constitucionales que las define como una trampa para perpetuar este régimen y también disposiciones transitorias que lo que hacían era prolongar por 9 años más el régimen que estaba gobernando nuestro país en aquella época. Y es difícil hacer reflexiones sobre esta tan extensa obra, pero sí quiero citar el texto del profesor Quincio, que es muy vigente en algunas ideas que incluso nos pueden hoy día ayudar a seguir avanzando en todos estos procesos de actualización legislativa y constitucional. Señalaba el profesor Quincio en aquel trabajo que generar una constitución política debe realizarse con un espíritu serio, juicioso y práctico, y no haciendo gala de ingenio o de derroche de erudición ni de declaraciones huecas. La elaboración de la ley fundamental en nuestros tiempos, en la época real que vivimos, debe ajustarse al cuerpo que guarnece, al hecho concreto que el Estado ha de ser un Estado de derecho. En una Constitución, la cuestión más fundamental es que impere sobre todo el derecho, ya que donde éste no existe o se buscan sus resquicios, no hay orden, no hay seguridad, no hay libertad, no hay justicia, no hay paz, ni menos solidaridad. Una Constitución no puede fundarse en circunstancias accidentales o en la fuerza.
Por el contrario, su fundamento debe estar en la reflexión a fin de establecer un buen gobierno, en que sea el juicio certero del soberano, el pueblo, a través de sus genuinos y democráticos representantes como poder constituyente, el que geste una carta política breve, sencilla, de principios democráticos. Sin duda, estas reflexiones dan cuenta de lo que se requiere para realizar un arduo proceso constitucional. Está muy vigente, y al revisar también este texto que gentilmente se nos ha facilitado en las presentaciones, se contienen ideas que ratifican esto que se señaló el año 2002 por el profesor Quincio y que además revelan el espíritu que tuvo el trabajo del Grupo de los 24. En palabras del director del Centro de Estudios del Desarrollo, don Claudio Pérez, él nos indica que este trabajo tiene dos dimensiones, el trabajo del Grupo de los 24. Una primera dimensión de esta relación con que la historia constitucional de nuestro país no se puede analizar si la génesis de la Constitución del 80 no trae a colación el trabajo alternativo del Grupo Constitucional de los 24, en una primera dimensión. Y en una segunda, que es la capacidad de diálogo y el pluralismo que tuvo este grupo y también que se requiere hoy día para realizar cualquier trabajo de esta naturaleza. También son muy certeras las palabras de doña Tania Busch, que nos acompaña, al referirse que conviene recordar y recuperar hoy el tono respetuoso, prudente, dialogante y convocante de las reflexiones de este Grupo de los 24. El libro que hoy se nos presenta en su primer volumen es un texto que trae valor presente a aquel trabajo realizado por aquellos académicos, aquellos políticos, profesionales, abogados que conformaron este grupo y que sin duda corresponde celebrar y valorar para traer a valor actual el trabajo que se realizó en aquellos años. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al señor Enrique Navarro, segundo vicepresidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Queridos amigas y amigos, sin duda para la Asociación Chilena de Derecho Constitucional constituye un honor poder lanzar este número 1 de 3, en el que se sistematizan las principales sesiones entre 1978 y 1982 que realizó el Grupo de los 24, que como sabemos fue presidido por Manuel Sangüesa, gran jurista de la Universidad de Concepción, y como vicepresidenta don Patricio Elwin. Han habido importantes trabajos en nuestra historia institucional, sin duda, obras como las de Andrade, ¿no es cierto?, Chaparro en 1992, obras posteriores de carácter histórica que han analizado el rol. El año pasado en la Facultad de Derecho se hizo una estupenda tesis sobre el aporte del Grupo de los 24, Díaz González, un gran estudio histórico institucional, pero faltaba, evidentemente, un análisis adecuado de las actas, desde su inicio, en su constitución, en el Hotel Las Acacias, ¿no es cierto?, que podrá recordar Jorge Molina, que lo veo acá presente, muy bien, mejor que cualquiera de nosotros, y hasta las sesiones que se compilan de 1982. Su rol fue básicamente crítico, como sabemos, al proceso constituyente, y después crítico al periodo que se inicia a partir de 1981. Y como hay que mirar las cosas con un sentido positivo para los próximos 50 años, donde no vamos a estar probablemente muchos de los que estamos acá, creo que este texto puede servir primero para iluminar algunos de los procesos que vivimos. De hecho, la reforma de 1989 me parece que se inspira en algunas de estas ideas, particularmente el artículo 5 de la Constitución Política. De igual manera, las reformas realizadas en materia de regionalización, que fueron muy analizadas por este equipo. La reforma a la judicatura, la creación de la Academia Judicial, fue inspirada sin duda, y las reformas del 2005, cuando el presidente Lagos firma un texto que por primera vez estima tiene carácter democrático. De modo que en nuestra historia institucional, el aporte de estos no solamente juristas, como se señaló, sino también historiadores, científicos, hombres de muy diversos saberes, sin duda queda plasmado en un gran texto. Y me parece que, por tanto, va a ser
consulta obligatoria para todos aquellos que quieren perfeccionar nuestro Estado de Derecho y permitir que, en definitiva, la Constitución proteja a todos los ciudadanos frente a los abusos de los particulares y del Estado y, en definitiva, se respete siempre la dignidad de la persona como valor esencial del mismo. Muchas gracias. Dejamos con ustedes a la doctora Tania Buch, integrante del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo CED y una de las coordinadoras del libro que hoy presentamos. Hoy damos a conocer el fruto de un trabajo largo de recuperación de la memoria histórica y el desarrollo y la genealogía del constitucionalismo democrático en Chile y el aporte del Grupo de Estudios Constitucionales para el desarrollo de este constitucionalismo democrático. Como decía el profesor Navarro, se presentan acá las actas de las sesiones del grupo desde su inicio en agosto de 1978 hasta la sesión 197 de diciembre del año 82. El trabajo del grupo siguió hasta recuperar la democracia, pero ese es el trabajo y la reflexión, es el periodo más intenso. En su primera sesión, los 24 hacen referencia a la tradición constitucional de Chile y su profunda vinculación con la soberanía popular. Fueron tajantes los integrantes del grupo, y voy a citarlos: solo una constitución política generada democráticamente y que exprese el mayor grado de acuerdo posible de alcanzar entre los chilenos podrá proporcionar al país un régimen estable de convivencia política, pacífica, que garantice a Chile y a su pueblo el orden, la libertad, la seguridad, el desarrollo y la justicia. Luego de 3 intentos fallidos por cerrar nuestro problema constitucional, todavía Chile tiene pendiente la tarea que en ese invierno del año 78 los integrantes del grupo determinaron con claridad. Conviene hoy, entonces, recordar ese espíritu de convergencia, acuerdo y respeto en la disidencia, ¿cierto?, en el disenso que los caracterizó. En este esfuerzo de recuperación de la memoria histórica se entrelazan instituciones que de alguna u otra forma están vinculados con la creación del grupo, con sus integrantes y con los valores y la virtud cívica que éste cultivó. La Asociación Chilena de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios de Desarrollo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile convergen en los valores democráticos del diálogo, el respeto y el pluralismo. Forman parte del acervo de estas instituciones el respeto a los derechos humanos y la convicción de que el derecho es indispensable para conseguir la libertad y las condiciones de una vida buena, que debe ser instrumento puesto al servicio de la convivencia pacífica de la colectividad. Hasta ahora, los antecedentes con que se había trabajado para el estudio del grupo eran fragmentarios, no había una recopilación íntegra de sus reflexiones. El texto que hoy se presenta es la fuente primaria más completa para el estudio y análisis. No obstante, ya se habían mencionado el texto de 1992 de Chaparro, y también cabe mencionar el esfuerzo de la Fundación Patricio Aylwin del año 2001, donde se condensan y resumen en un texto reflexión, debate y acuerdos del Grupo de Estudios Constitucionales para una nueva Constitución. Pese a estos antecedentes, la verdad es que la producción intelectual respecto del grupo es hasta, yo diría, la segunda década de este siglo bastante escasa, y ha emergido en los últimos 10 a 5 años el interés por recuperar la importancia de su trabajo, apareciendo artículos científicos, libros y memorias de prueba, cuyos autores algunos nos acompañan hoy. No se trata de una casualidad. Estos trabajos se escriben por autores y autoras de las instituciones que acogieron a los integrantes del grupo y que hoy concurren a la publicación de este material histórico, concretando los vínculos y los valores cívicos que mencionábamos. Estas reflexiones y actas se mantuvieron por 4 décadas custodiadas, pasaron de mano en mano, con la suerte de haber caído en poder de quienes fueron capaces de reconocer su valor histórico y político. También la Universidad de la Frontera, hay que decirlo, colaboró en este esfuerzo digitalizando las actas que estaban en tales condiciones que no pudieron ser transcritas en forma digital. La inteligencia artificial todavía no llega a todas partes, y por eso
El trabajo de transcripción se coordinó desde el Centro de Estudios del Desarrollo y yo quisiera aquí poner mi énfasis. Convocamos sin mayor detalle a una pasantía para trabajar en un proyecto sobre historia constitucional chilena reciente, a estudiantes de Derecho de todo el país. Seleccionamos un grupo de jóvenes comprometidos con la democracia y con el rigor académico, y ellos y ellas se dedicaron a leer y transcribir con rigurosidad el material digitalizado. Animados, desde luego, por el ejemplo de los integrantes del grupo, participaron con especial mérito y dedicación Alejandro Osorio, Boris Farías, Gabriel Pérez y Michelle Espinosa, todos ellos de la Universidad Alberto Hurtado, y Branco Delgado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. También quiero destacar la cuidada labor de la señora Rosa Brandt en la revisión del trabajo. Este es quizás la parte que a mí más me emociona de todo este proceso. En ese trabajo que los jóvenes creyeron que iban a trabajar 6 meses y todavía están trabajando. Pero se produjo en la reflexión y en la transcripción una transformación en ellos. La lectura de las reflexiones del grupo despertó sus vocaciones y en diálogo con las actas prepararon ponencias, publicaciones, presentaron en congresos. Continúa en ellos y en ellas entonces la genealogía del constitucionalismo democrático en Chile que hoy día celebramos. La transversalidad, colaboración y diálogo que animó este trabajo de recuperación traza una línea que conecta al grupo de los 24 con todas las personas que han hecho posible la presentación y la publicación de hoy. Este material, hasta ahora inédito, pone a disposición de la academia y de la política, esperemos, el estudio de nuestras instituciones y la reflexión para el estudio de un material valioso, tanto por su significado histórico, pero también por el aporte que puede dar todavía para la evolución de la vida constitucional chilena. También permite profundizar en la historia constitucional todavía no contada de la transición a la democracia y queda pendiente entonces adentrarse en su estudio. Con la publicación de estas actas buscamos superar el ingrato desapego que ha existido con el trabajo de este grupo de porfiados demócratas que, como los imprescindibles de Brecht, perseverando durante toda su vida en la construcción de un Chile democrático. Muchas gracias. Ahora invitamos a Benjamín Alemparte, subdirector del Departamento de Derecho Público. En nombre del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quisiera dar algunas palabras en esta presentación del primer tomo de las actas del Grupo de Estudios Constitucionales, Grupo de los 24. Este libro que hoy se presenta es, ante todo, como ya se ha dicho, el resultado de un trabajo colectivo, un esfuerzo conjunto de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios del Desarrollo, nuestra Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Esta colaboración que lo hizo posible refleja de algún modo el espíritu dialogante que caracterizó al propio Grupo de los 24. Muchos de quienes están hoy aquí conocen bien la importancia de este grupo. Ya lo anticipaba el profesor Enrique Navarro. Este grupo es un grupo plural de juristas, académicos y políticos que durante los años más duros de nuestra historia discutieron y elaboraron propuestas para ofrecer una alternativa democrática a la Constitución de 1980. Sus ideas, como sabemos, marcaron de forma decisiva las reformas constitucionales de 1989 y otras posteriores, contribuyendo al proceso de democratización de nuestro país. Sin embargo, para las nuevas generaciones este trabajo ha sido poco accesible. Yo ya lo anticipaba, ¿no es cierto?, la profesora Tania Buch. Yo también recuerdo que en mis propios estudios doctorales solo pude acceder a algunas de las actas a través del repositorio digital del archivo del expresidente don Patricio Aylwin. Allí las actas podían encontrarse de manera individual, sin una sistematización global y en formato de imagen de los documentos originales, es decir, estaban mecanografiados, lo que hacía doblemente complejo el trabajo de investigación y limitaba su difusión.
De allí, creo yo, la relevancia de la obra que hoy se presenta. Gracias al esfuerzo conjunto de nuestras instituciones, este valioso material se pone a disposición de forma ordenada, sistemática y legible, abriendo la puerta para que investigadores, estudiantes y la ciudadanía en general puedan conocer de primera mano el pensamiento y el debate de quienes imaginaron y pensaron un camino distinto para Chile. En ese sentido, este no es solo un trabajo para el presente, es un legado para el futuro. Es también un homenaje a la labor de muchas y muchos que desde la reflexión crítica y el compromiso democrático contribuyeron a forjar las bases de un Chile más plural y abierto. Por eso, como Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido parte de este proyecto, convencidos de que rescatar la memoria constitucional es también fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias. Para concluir estas palabras iniciales, invitamos al doctor Rodolfo Walter, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, nos sentimos honrados de formar parte y acompañar esta publicación que da nueva vida al trabajo desarrollado por este grupo de juristas y académicos durante una época compleja de nuestra historia nacional. Desde su nacimiento, el 21 de julio de 1978, como se recordó allá en Las Acacias, el Grupo de Estudios Constitucionales aspiró a la creación de un cuerpo constitucional ligado a la voluntad de los chilenos y chilenas. Sus integrantes dieron vida a un proyecto que buscaba disputarle a la dictadura el monopolio constitucional y se dijo analizándose en propuestas y contenidos institucionales que apunten a servir de base a una futura Asamblea Constituyente u otro órgano de integración pluralista que se dará el pueblo chileno como única forma legítima de establecer una Constitución democrática por su formación y postulación. El grupo aspira, como dice en su libro el profesor Dani Monsalve, a una institucionalidad en la cual vuelva a imperar el respeto irrestricto a los derechos humanos y a un régimen que se nutra de la tradición histórica y democrática de este país, que incorpore modalidades acordes con la sociedad contemporánea. En otras palabras, sus objetivos fue la recuperación de la democracia. Este primer tomo del libro Actas del Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo de los 24 es una iniciativa editorial que representa no solo un rescate documental, sino también un acto de memoria democrática y reflexión constitucional profunda. El Grupo de los 24 representa una muestra admirable de compromiso intelectual y responsabilidad cívica y convicción democrática. Cada uno de sus integrantes contribuyó a mantener vivo el debate constitucional, proyectando ideas, principios y valores que hoy, décadas después, siguen siendo igualmente relevantes y vigentes. Recuperar estas actas, releerlas y ponerlas a disposición de las nuevas generaciones es una tarea indispensable, no solo porque nos ayuda a comprender nuestro pasado, sino porque contribuye a enriquecer los debates del presente con la densidad, profundidad y altura de miras que caracterizó a este selecto grupo. Como Universidad de Concepción, como universidad regional comprometida con la formación jurídica y con el fortalecimiento de la democracia, valoramos profundamente este esfuerzo editorial y agradecemos el trabajo de quienes lo llevaron a cabo. Creemos que el derecho no se limita al mero análisis técnico de normas, sino que también es una herramienta para contribuir a la formación de una comunidad, proyectar el futuro y resguardar la dignidad humana. Particular orgullo representa para esta casa de estudios y para mi facultad participar en esta publicación, considerando muy especialmente la intervención de juristas de nuestra cuna, como quien fue el presidente del Grupo de Estudios Constitucionales o Grupo de los 24 y ex decano de mi facultad, don Manuel Sangüesa Cruz, el ex senador de la República, don Raúl Rettig, y el rector de la Universidad de Concepción, don Ignacio González Genovés, entre otros.
Finalmente, como Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el marco de nuestro aniversario número 160, renovamos nuestro compromiso con la reflexión jurídica rigurosa, crítica y siempre atenta a las necesidades de nuestra sociedad. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a presenciar un diálogo en torno a la importancia de este libro y del trabajo del desarrollo por el Grupo de los 24. Esta conversación será moderada por Constanza Maluenda, integrante del Centro de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre la contribución y el legado del Grupo de los 24, con un panel que representa las 4 instituciones que hicieron posible esta publicación. En esta testera me acompaña el señor Francisco Zúñiga, el doctor Pablo Ruiz Tagle y el doctor Manuel Campos. Lo decía el decano Walter, este emprendimiento editorial viene a llenar un vacío del punto de vista histórico, constitucional, y contribuye a la memoria político-constitucional de Chile. No quiero hacer un parangón porque sería hasta de mal gusto el parangón, pero quiero recordar que los otros materiales de investigación están publicados hace mucho tiempo. Las actas de la Comisión Ortúzar por Talleres de Gendarmería de Chile, en 11 volúmenes, y en la colección Bicentenario, a instancias del profesor Jaime Arancibia Matar, las actas del Consejo de Estado. Aquí se publican sistemáticamente las actas del Grupo de Estudios Constitucionales. La coordinación de esta obra le corresponde a Tania Buch-Ventur, a Claudio Pérez Lillo, Pablo Ruiz Tagle Vial y Rodolfo Walter Díaz, representando las instituciones que están en este emprendimiento editorial. En tercer lugar, cabe recordar la composición del Grupo de Estudios Constitucionales para entender cabalmente el aporte que se hizo. El nombre con el que conocemos al Grupo de Estudios Constitucionales, el Grupo de los 24, designa a los 24 fundadores originales, 7 miembros del Partido Demócrata Cristiano, 2 miembros de la derecha republicana, 3 miembros del Partido Socialista y 4 intelectuales independientes que lo conformaron. Y, por cierto, 8 representantes del Partido Radical. Es menester consignar que algunos de ellos fueron reconocidos profesores de Derecho. Se ha destacado aquí la figura del recordado colega y amigo Manuel Sangüesa Cruz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, presidente del Grupo de los 24. También los nombres de René Abeliuk Manasevich, Patricio Elwin Azócar, Juan Agustín Figueroa Yávar, Gonzalo Figueroa Yáñez, Eduardo Jara Miranda, Hugo Pereira Navalón, Alejandro Silva Bascuñán, Carlos Andrade Gaibitz, Carlos Briones Olivos, Francisco Cumplido Cereceda, Jorge Mario Quincio Figueiredo, Enrique Silva Chima y Mario Verdugo Marinkovic. Todos ellos ya no están con nosotros, pero he leído esta lista de juristas de reconocido prestigio que fueron parte del Grupo de los 24 para hacer memoria y recordar el aporte de ellos. Algunos de estos maestros habían sido exonerados de sus universidades de origen o alejados de estas por el exilio. Ocurrió con Manuel Sangüesa Cruz, con Eduardo Jara Miranda, Jorge Mario Quincio Figueiredo, Enrique Silva Cima y Hugo Pereira Navalón. También es necesario recordar, porque aquí estamos, los secretarios del Grupo de Estudios Constitucionales. Selwyn, Hugo Cifuentes, que nos acompaña, Jorge Correa Sutil, Sarco Luxig Sandoval, que nos acompaña, colegas, amigos, Francisco Tapia, todos distinguidos colegas en el campo de la abogacía y la academia. También colaboraron en las actividades del Grupo de Estudios Constitucionales muchos colegas. Humberto Nogueira Alcalá, Bernardo Pinto Guiró, quien habla, y un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho que en algún minuto organizaron unas jornadas de formación de vocaciones en la que cuenta Camel Casoraliste, que lamentablemente no nos acompaña hoy en esta actividad. En cuanto a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional que presido, esta cuenta en la membresía del Grupo de Estudios Constitucionales con algunos de los juristas que aquí se han citado.
Alejandro Silva Bascuñán, Carlos Andrade Gaivitz, Francisco Cumplido Cereceda, Mario Verdugo Marinkovic y Hernán Bodanovich. Son juristas magníficos, amigos que han partido, y este es el lugar adecuado para hacer un recuerdo, dado que en tiempos de silencio, oscuros, tuvieron el valor de fundar el Grupo de Estudios Constitucionales y la virtud, desde posiciones contrapuestas y a veces polares en la historia política reciente del país, de liberar y proponer a Chile una nueva Constitución desde las coordenadas del constitucionalismo democrático y social. Quiero cerrar mi intervención con dos breves anécdotas y una nota de cierre. La primera anécdota es que este libro, que consta de 3 volúmenes, que van a ser publicados consecutivamente en los próximos meses, se presenta hoy día el primer volumen de este, recoge los libros de actas del Grupo de los 24. Estas actas llegaron a mi poder por un memorista, don Héctor Palavecino, está con nosotros acá, penquista de origen, que hizo una magnífica memoria de pruebas sobre el aporte del Grupo de los 24 a nuestro pensamiento constitucional. Y se guardó durante largo tiempo en las bodegas de mi oficina. La segunda anécdota es que al tomar noticia de esta primera anécdota, o del primer hecho anecdótico, de cómo llegan las actas a mi poder, la profesora Tania Bush Venture por años bregó por su publicación. Y en esta ceremonia celebramos el éxito de su empeño, que aquilatan el esfuerzo de las instituciones que concurren al esfuerzo editorial. Así se cierra el esfuerzo divulgativo en torno al Grupo de Estudios Constitucionales y la labor del Consejo Permanente y de sus comisiones, que se inició con el libro Las propuestas democráticas del Grupo de los 24, de 1992, cuando era presidente de la institución don Carlos Briones Olivos, y su editor fue Patricio Chaparro. Y se complementa este esfuerzo editorial con el documento de trabajo, reflexión, debate y acuerdos del Grupo de Estudios Constitucionales por una nueva Constitución, editado por Magdalena Eichholz y Carlos Bascuñán, al alero de la Fundación Patricio Elwin, el año 2021. Muchas gracias. Ahora va a comentar el doctor Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos en un momento en que aparentemente estamos en un punto muerto constitucional. Parece que la Constitución, que se quiso cambiar 3 veces, yo hablaría de 3 procesos constituyentes fallidos. El primero es la Convención, el segundo es el texto de la Comisión Experta, que es un texto elaborado por representantes de los partidos, que fue aprobado incluso por un arco más amplio que el del Grupo de los 24, porque incluyó integrantes del Partido Comunista y todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y yo he graficado la situación que tuvimos en ese momento como si estuviésemos jugando un partido de fútbol, tuviésemos la pelota en la línea del arco, el arquero se hubiese desvanecido y nos hubiese bastado un leve puntapié para marcar un resultado del cual estaríamos hoy día. No era una constitución, una propuesta perfecta, pero habríamos avanzado de manera bien significativa. Y no se hizo porque la propuesta del grupo de la Comisión Experta no fue capaz de convencer a los integrantes de la comisión, donde había una mayoría del Partido Republicano que no quiso aceptar esa propuesta constitucional y la rechazó y quiso construir una constitución que era como la negación de la propuesta de la Convención. Y eso es lo que por lo menos yo creo que pasó. Y entonces díganme ustedes, aquí ha venido con sus tremendas energías doña Tania Bush, un esfuerzo de muchas instituciones muy serias, la Universidad de Concepción, el CET, y dicen, bueno, aquí estamos con este trabajo del Grupo de los 24 que debería inspirarnos en
este momento constitucional? Y esa es la pregunta que yo me hago, que creo que es la pregunta que corresponde hacernos, además de celebrar el tremendo heroísmo y trabajo que hicieron esos juristas y personas valientes durante la dictadura. Yo quiero aclarar, el año 78, cuando se inicia este trabajo, yo estaba en segundo año de universidad. Y estamos hoy día, a muchos años de ese momento, diciendo, bueno, hoy somos capaces de reunir en forma seria estos documentos y traerlos y usarlos como un material significativo. ¿Qué tipo de obras tienen esta característica? Las obras que alcanzan un rigor, un carácter clásico. Y hay algo en el grupo de los 24 en haber pensado la realidad política constitucional chilena que tiene esa característica. Tiene una base de continuidad, una base de trascendencia que no tiene cualquier documento político, y por eso yo celebro y felicito a la profesora Tania Bush y al equipo de ayudantes y a las instituciones que trabajaron, todas las personas, la asociación, por cierto. Nosotros, lo quiero decir con toda humildad, fuimos invitados a este proyecto. Inmediatamente que recibimos la invitación, nos cuadramos porque nos pareció una cuestión muy valiosa. Esta es una obra clásica, vienen 2 volúmenes más clásicos y tiene algo parecido a ese texto valiosísimo que es el de la Constitución de Cádiz, que nunca rigió o que rigió de una manera extraña, pero que todavía inspira las mejores ideas de nuestro constitucionalismo democrático. Es lege ferenda. El trabajo de los juristas y constitucionalistas del grupo de los 24 se constituyó en una paradoja, es que sirvió para las reformas del año 89, para que esa Constitución, que se llamó equivocadamente a mi juicio del 80, todavía algunos la llaman del 80, pero en verdad es la Constitución de marzo de 1990, se validara en un plebiscito que muchas personas olvidan, que tuvo casi un 90% de aprobación. Entonces, cuando algunas personas dicen, no, es que teníamos que librarnos de la Constitución de Pinochet, una de las grandes equivocaciones era que se olvidaba el trabajo del grupo de los 24. No digo que la Constitución que teníamos era perfecta, pero había sido reformada y siguió siendo modificada una y otra vez hasta tener más de 300 reformas, entre otras cosas por este impulso clásico y trascendente del trabajo del grupo de los 24. Y entonces miremos esa misma energía y esa misma influencia para lo que se nos viene hacia adelante. Porque habrán algunas personas muy decepcionadas. Parece que tratamos de tener una constitución que iba a permitir una forma política mejorada en Chile, que iba a ser un Estado social y democrático de derecho, o algo así como un Estado social y democrático de derecho. Y se acordaron 13 bases constitucionales que iban a ser, o 12 bases, ya no acuerdo si eran 12 o 13, 12 bases constitucionales que iban a ser la guía del segundo proceso constituyente que también llegó a fallar. Y en esas bases, entre otras cosas, estaba esta idea del Estado social y democrático de derecho aceptado por todos los sectores políticos. ¿Acaso eso queda en la nada? ¿Acaso eso es una raya en el agua que se borra según vayan las corrientes? Yo no creo eso, porque lo dijo la profesora Bush al comienzo, si no me equivoco, también lo reiteró el decano Walter y todos los que han precedido en el uso de la palabra. Hay aquí una tradición, hay aquí una experiencia que se va acumulando, que no es tan obvio cómo esa se recoge o se transforma en derecho positivo,
pero que significa una experiencia acumulada, un pensamiento que podríamos llamar constitucionalismo democrático, que no se borra, no la puede borrar un dictador con una línea, no la puede borrar gobierno alguno por más autoritario que sea. Y ese es el valor de esta documentación. Fíjense ustedes, hay muchos trazos de esto. Y voy a hablar un poco de política, mal que mal estamos en una institución fundamentalmente política. Hay opciones, algunas, que se preguntan si una candidatura que es liderada por el Partido Comunista o una candidatura que es liderada por una persona que tiene ideas de extrema derecha puede ser de alguna manera validada mediante algún mecanismo jurídico. En los años 70 se estableció una reforma que se llamaba el Estatuto de Garantías Constitucionales, que decidió la votación en el Congreso. Uno puede decir, bueno, ese estatuto es discutible si se respetó o no. Ahora tendría que haber un estatuto si sale uno de los candidatos en un sentido, si sale el otro en otro. Yo diría, sí, puede ser que haya algunas reglas constitucionales. De hecho, gran parte del capítulo sobre los derechos que no ha sido modificado no es solo influencia de Carl Schmitt y su concepción de los derechos como libertades negativas, que son una barrera a instalar el Estado social y democrático de derecho. Son las reglas de ese estatuto de garantías que todavía prevalecen en materias de libertad de información, en materias de libertad de educación, que están ahí. Son parte de nuestro derecho positivo, pero mucho más que el derecho positivo, lo que nos puede alimentar y lo que puede garantizar en una condición de extrema dificultad de nuestra democracia es un trabajo que expresa esos valores profundos del constitucionalismo que se reúnen en este volumen. Por eso yo miraría con especial atención ese volumen. Y una observación crítica. Lamentablemente, la Convención Constitucional tuvo muchas sesiones donde simplemente se presentaban PowerPoints, donde no se hizo un trabajo, llamémoslo así, aburrido, de abogados, como es lo propio del Grupo de los 24. Y en la segunda Comisión Constitucional los defectos fueron de otro tipo. Hubo un acuerdo de la mayoría donde simplemente no se manifestó una deliberación. Quizás hay un proceso de mayor deliberación en la construcción de lo que fue el texto de la comisión de expertos. Estoy dando mis opiniones sobre esto, ninguno de ustedes tiene que estar de acuerdo, pero también es un ejemplo en la forma de hacer un trabajo constitucional, en la forma parlamentaria que ha venido el secretario del Senado, don Raúl Guzmán, en la forma parlamentaria de hacer las reformas constitucionales que se expresan. Pensemos, estaban en dictadura, estaba prohibida toda reunión, digámoslo claramente, el año 78 estaban prohibidos los partidos políticos y ellos siguieron con la práctica, con la tecnología del trabajo parlamentario, argumentando, tomando decisiones, llegando a acuerdos de una forma que ni siquiera la Constitución de lo que se llamó el proyecto original de la Constitución del 80 lo tiene. Porque si uno revisa con cuidado las actas de la Comisión del año 80, ve que hay largos discursos, pero no hay acuerdos formales que se toman. Aquí está mucho más estructurada la forma parlamentaria de llegar a acuerdos entre diferentes posiciones. Además hay una amplitud, un arco de posiciones mucho más abierta. Entonces, no es solo un ejemplo en el contenido, porque expresa ese constitucionalismo democrático que es trascendente, que es para todos los tiempos, sino en la forma de construir la deliberación constituyente o constitucional, que a mí me parece ejemplar este texto y me imagino que los volúmenes que vienen también así lo serán. Porque no se ha abandonado, lo digo, por lo menos
hay mucha gente que lo cree así, la idea de mejorar nuestro sistema constitucional. Lo que se ha perdido, y con esto termino, es quizá una idea que planteó la comisión del Grupo de los 24, que la planteó directamente, dijo, hacemos este trabajo para preparar la venida de una asamblea constituyente o de una comisión constituyente. Es ahí donde yo creo que el Grupo de los 24, digamos, no se equivocaron porque estábamos en dictadura, pero no tenemos por qué obedecerle, no tenemos por qué creer que solo vamos a construir un sistema político mejorado en el futuro si es que instalamos una asamblea constituyente, porque si no, yo haría la prueba aquí, digamos, el que crea eso, el que crea después de los tres procesos fracasados que hemos tenido, que la única forma de hacer una mejor constitución sea tener una asamblea constituyente, que levante la mano. Discúlpenme que me he extendido más de la cuenta, ustedes saben que estos temas me apasionan y ya saben cómo me pongo cuando se trata de hablar de estas cuestiones. Muchas gracias. Para finalizar este panel, hablará el doctor Manuel Campos, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. En esta, entonces, exposición pretenderé revalorizar la labor del Grupo de Estudios Constitucionales, especialmente en cuanto constituyó un bastión de principios democráticos y republicanos durante la dictadura, y que sirvió de nexo entre el constitucionalismo previo a la dictadura y la tradición constitucional que continúa tras el retorno a la democracia, que creo que es el principal valor del Grupo de Estudios Constitucionales y de su obra. De esta forma, quiero decir que las propuestas del debate constitucional reciente, sobre todo las buenas propuestas, en su mayoría no aparecen como una exportación de conceptos foráneos o epifanías de los más recientes protagonistas del debate constitucional. Aunque pueden haberse enriquecido con la literatura extranjera o por modelos comparados, su núcleo ya se encontraba presente desde sus inicios en la crítica democrática al proyecto constitucional autoritario formulado por el grupo. Como saben, el grupo surge como un esfuerzo concertado y pluralista de estudiar y ofrecer al pueblo chileno una alternativa de organización política democrática y que respete la tradición institucional chilena, la perfeccione y adecue las modalidades que han emergido en la sociedad contemporánea. Su integración transversal buscaba presentar a la ciudadanía de una manera clara a estas personas como actores independientes quienes, más allá de sus militancias políticas, actuaban con sentido de deber cívico y republicano. Durante el periodo autoritario, el grupo desarrolló una reflexión sistemática sobre las instituciones políticas fundamentales y el diseño de un sistema constitucional que permitiera la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y una democracia sustantiva. El trabajo se centró en una primera etapa, principalmente a la que refiere el volumen que nosotros estamos en este momento presentando, en criticar el trabajo constitucional de la Junta Militar y en elaborar una propuesta constitucional republicana y democrática para Chile. Dicha labor se estructuró en comisiones temáticas en las que participaron finalmente más de 3.000 personas del espectro político-social opositor al gobierno de la Junta Militar. Sus actividades se iniciaron en el julio del 78, como ya mis predecesores han mencionado y culminaron con los acuerdos unánimes del 79. Una síntesis de esta propuesta se presentó en el documento denominado Bases Fundamentales de una Reforma Constitucional en octubre del 79. En esta se afirmaba que no era necesaria una nueva Constitución, bastando algunas reformas a la Constitución del 25, principalmente en materia de Congreso Nacional, que fuera electo por votación popular, que no solo tuviera una función legislativa, sino con control y fiscalización, considerando los partidos políticos como ejes esenciales para la democracia y proponían robustecer la representatividad y legitimidad del Tribunal Constitucional, entre muchas otras materias. Ya vigente la Constitución del 80, el grupo centró su esfuerzo en retomar un régimen democrático proponiendo cartas a la Constitución otorgada. La obra Las propuestas democráticas del Grupo de Estudios Constitucionales, publicada en el 92, sintetiza las ideas de 14 años de trabajo para el establecimiento de un régimen republicano y democrático en Chile, que en gran medida fueron recogidas por las reformas constitucionales de 1989 y del 2005. Las principales propuestas pueden sintetizarse en las siguientes. Voy a ser muy breve en algunas materias, pero creo que son muy relevantes. El régimen democrático es el único compatible con la tradición histórica de Chile. Este debe fundarse en principios de Estado de Derecho, separación de poderes públicos, generación periódica de los gobernantes por elecciones populares a través de sufragio universal, libre, secreto, personal, igual e informado.
participación y organizada del pueblo en la vida política, social, económica y cultural de la nación, responsabilidad de los gobernantes y publicidad de su gestión, reconocimiento y garantía de los derechos del hombre y el pluralismo. El reconocimiento a la soberanía popular y al pueblo como único titular del poder constituyente. Sostenía que el proceso de generación de una nueva Constitución debía darse en un régimen de plena vigencia de los derechos fundamentales. Respeto a la forma de gobierno. El grupo señalaba dos alternativas posibles. Una es un régimen presidencial como el de la Constitución del 25, aunque atenuado, y otro era una opción semipresidencial de gobierno. Respecto de la forma jurídica de Estado, proponía un sistema regional en el cual las regiones contarían con autonomía de gobierno, administrativa y financiera dentro de los términos establecidos por la Constitución. Sostenían también, como dije hace un momento, el carácter esencial de los partidos políticos en cuanto constituyen instrumentos esenciales para la vida democrática. Afirman que corresponde a los partidos la representación de la ciudadanía en los órganos democráticos y especialmente a la generación de los poderes ejecutivo y legislativo. Asimismo, consideraban como valores esenciales la aceptación de los principios de generación de las autoridades por voluntad popular y la renovación periódica por el mismo medio, la aceptación de las decisiones de la mayoría y el resguardo de los derechos de la minoría y el respeto por el pluralismo político e ideológico y el rechazo a la violencia armada como método de acción política contrario a los principios democráticos. Asimismo, también hacían reflexiones en materia de Tribunal Constitucional, principalmente limitando las atribuciones en materia de control preventivo de constitucionalidad a cuestiones de vicio de forma y el establecimiento de una declaración de inconstitucionalidad cuando la ley ya hubiese sido declarada inaplicable en 3 oportunidades por la Corte Suprema, como estaba en el modelo original. En materia de derechos fundamentales, su Acta de Derechos Humanos establecía un catálogo que reconoce derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales. Destaca la propuesta de consagrar a nivel constitucional que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia la salud, la educación, el bienestar y en especial la alimentación suficiente, el vestuario, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para cubrir las necesidades básicas. También propone la incorporación al derecho interno de todos los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos complementarios ratificados por Chile. A las anteriores propuestas pueden sumarse otras, por ejemplo, en materia de poder judicial, mejora salarial en materia de las labores de la judicatura, igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, reconocimiento de las minorías étnicas, la necesidad de regulación detallada de los estados de excepción constitucional, entre otras materias. Pero el trabajo del grupo no solo fue importantísimo a nivel intelectual, sino que ha sido determinante en la evolución político-constitucional de Chile, en la transición hasta el Chile que conocemos hoy. Son numerosas las materias en las que se formularon propuestas concretas para modernizar y democratizar el sistema jurídico chileno. Sus propuestas permanecieron como testimoniales durante la dictadura, pero una vez recobrada la senda democrática fueron progresivamente incorporadas al orden constitucional y legal. Pese a esta relevancia, la labor del Grupo Los 24 ha sido poco estudiada desde la historia constitucional y sus reflexiones han sido ignoradas por gran parte de la doctrina constitucional crítica a la Constitución del 80. Hay quienes incluso han sostenido que las opiniones políticas y criterios interpretativos sostenidos durante el periodo previo a 1988 y 1989 deben considerarse como totalmente inaplicables. Esta invalidación puede explicarse por diversos factores. Por un lado, el constitucionalismo chileno de los 90 y primera década del 2000 estuvo marcado por la hegemonía de la doctrina complaciente con el texto del 80. Y los esfuerzos de la doctrina constitucional democrática se centraron en develar que su lectura era solo una de las posibles, buscando instalar conceptos y teorías largamente ausentes en las aulas de las facultades de Derecho, como los aportes del constitucionalismo social, la falacia de la subsidiariedad como mera abstención estatal en materia económica, la legitimidad democrática originaria como presupuesto de todo poder público, el reconocimiento de la igualdad sustancial y los desafíos que representan para el derecho los grupos desaventajados. Del mismo modo, los trabajos de Derecho Constitucional e Historia Constitucional reciente se concentran en la ilegitimidad de la Constitución del 80 y su falencia. Otro factor menos evidente, pero igualmente importante, tiene que ver con que los participantes en las labores del grupo tuvieron una importante y relevante participación en el proceso de transición, y especialmente durante los 90. Esto ha tenido como consecuencia que su aporte como colectivo no haya sido considerado objeto de estudio y solo recientemente valorado en su real dimensión. Las circunstancias particulares de la transición chilena
en que integrantes del grupo cumplieron roles de primer orden, y las valoraciones críticas a dicho periodo por parte de cierto sector, sumado a las trayectorias individuales de los miembros del grupo, influyen en que su aporte a veces sea subestimado. Sin embargo, existen materias en las cuales las propuestas del grupo fueron posteriormente reconocidas en reformas legales y constitucionales. Don Enrique mencionaba hace un rato, por ejemplo, la modernización del Poder Judicial y Administración de Justicia, ¿ya? Que llevó a la creación de la Academia Judicial y a un sistema de perfeccionamiento y de formación de jueces mucho más robusto que el que teníamos hasta antes de eso, que fue recogido desde la década del 90 en adelante. También el grupo abordó el acceso a la justicia con el fin de evitar la marginación judicial de grupos desplazados tradicionalmente de la vía jurisdiccional a carecer de medios para acceder de manera oportuna y eficaz a la solución de conflictos. Tenemos la creación de la Corporación de Asistencia Judicial en el 81 y las reformas consecuentes o posteriores en el tiempo han tenido la creación de servicios de asistencia jurídica gratuita, la Defensoría Penal Pública, la Oficina de Defensa Laboral y, más recientemente, a través del mensaje presidencial 496-368 de enero del 2021, se presentó el proyecto de ley para la creación de la Defensoría de la Víctima y el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. El grupo también propuso la igualdad de salario por igual trabajo, incorporado por la Ley 20.348 del 2009. También propuso terminar con toda discriminación contra los hijos debido a la existencia de matrimonio o no entre sus padres, propuesta que fue incorporada mediante la Ley 19.585, que eliminó las distinciones jurídicas de los hijos derivados de la afiliación matrimonial o no que estos tuvieran. Propuso la consagración del divorcio vincular, figura que al menos en alguna medida fue recogida en Chile en el 2004 por la 19.947. En materia de derecho internacional de los derechos humanos, propone incorporar al derecho interno la garantía de todos los derechos y libertades reconocidos en las Declaraciones Universales de Derechos Humanos y pactos complementarios ratificados por Chile. Se incorporan al texto constitucional, lo que sabemos, como también se mencionó anteriormente, fue incorporado en el artículo 5º y 2º con la reforma del 89. Como hemos visto, el trabajo de resistencia al proyecto constitucional autoritario tuvo concreción en sucesivas reformas a la Constitución del 80 y el abandono progresivo de la democracia tutelada, así como la implementación de instituciones que reformaron la protección de los derechos fundamentales y profundizan el Estado de Derecho. Ahora, la importancia de la labor del grupo no termina ahí. Ello por cuarto, las reformas a la Constitución del 80 fueron insuficientes para superar el problema constitucional y muchos de los contenidos constitucionales que recientemente fueron objeto de discusión académica y política, aunque con otro lenguaje, también son reconducibles a las propuestas del Grupo de los 24. Aquí podrían darse múltiples ejemplos: legitimidad democrática de la jurisdicción constitucional, forma de gobierno, descentralización, forma jurídica de Estado, Estado social y democrático de derecho y derechos sociales, entre otras materias que, para no excederme el tiempo, prefiero simplemente mencionar. La labor del grupo, en estos ejemplos que he mencionado, queda en evidencia su labor como reserva de los valores democráticos y republicanos durante la dictadura. Frente al intento de modificar las bases mismas del fundamento del poder político, pensó, conservó, transmitió y enseñó las instituciones y el ejercicio del poder público en base a conceptos que corresponden a soberanía popular, el respeto a los derechos fundamentales, la política como parte de la naturaleza humana y la importancia de los partidos políticos como una concreción institucional necesaria, entre otras cuestiones. Hoy estas cuestiones no son de controversia, pero durante el paréntesis autoritario lo fueron. Y la adhesión a estos principios ante la opinión pública y en el aula representaban un riesgo real. No solo en sus documentos, sino en su labor política y académica, el trabajo de los integrantes del grupo se transformará en la base de las reformas del proyecto original de la dictadura en el año 89, pero también durante los 90, en la reforma de 2005 y, como mencioné, incluso en instituciones que recientemente se proponen como necesarias para un nuevo pacto fundamental de convivencia política. Es importante además destacar que fueron formadores de generaciones de profesores de Derecho Constitucional que han trabajado en las últimas décadas por impulsar la demanda de una nueva Constitución. Por ello, agradezco especialmente a las instituciones patrocinantes por este trabajo, al Centro de Estudio del Desarrollo, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la Sociedad Chilena de Derecho Constitucional y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, a la que pertenezco, no solo por la tarea realizada, sino por la forma en que pretenden poner a disposición de la comunidad esta obra, la más amplia y plural posible. Espero que este esfuerzo nos libere, aunque sea un poco, de la tiranía del algoritmo, que nos muestra a través de redes sociales un mundo personal idealizado con individuos que piensan de la misma forma que nosotros,
a riesgo de ser cancelados en caso de que se disienta. Los miembros del grupo de los 24 no eran perfectos, al igual que quienes estamos hoy día, pero creían en el poder del diálogo y la discusión política. Todos, al igual que ellos, tenemos luz y oscuridad, pero al final de nuestro camino debemos elegir de qué lado de la historia queremos estar. Prefiero, sin un ápice de duda, a aquellos que incluso luego del inicio o de la vuelta a la democracia fueron calificados como tibios o conciliadores por construir el Chile que hoy tenemos, a aquellos que defienden sin duda los principios democráticos y republicanos cuando fue necesario y expusieron sus vidas y valores más preciados, frente a aquellos que incluso más recientemente pretenden hacer la revolución por Twitter desde la comodidad y seguridad de su sofá. Muchas gracias por sus palabras, doctor Manuel Campos. Gracias también al señor Francisco Zúñiga y al doctor Pablo Ruiz Tagle por estas profundas reflexiones en torno al maravilloso trabajo del Grupo de Estudios Constitucionales, Grupo de los 24. Ahora dejo con ustedes nuevamente a Michelle para el cierre de esta presentación. Felicitamos a las instituciones organizadoras por este esfuerzo conjunto y agradecemos a todas las personas que fueron parte del Grupo de los 24. Por su compromiso con la democracia, los derechos humanos, la deliberación constitucional y con Chile.